Hay un signo silencioso, pero mortal, que podría estar avisándote que tus niveles de vitamina B12 están peligrosamente bajos. Y si lo ignoras, podrías estar dejando que tu cuerpo se deteriore sin darte cuenta, hasta que sea demasiado tarde. Hoy voy a revelarte 9 señales urgentes que podrían indicar una deficiencia severa de esta vitamina esencial. No son síntomas leves, son advertencias que pueden afectar directamente tu cerebro, tu corazón y hasta tu expectativa de vida. La mayoría de las personas no tiene idea de lo que está ocurriendo dentro de su sangre. Pero escucha bien, 1 de cada 3 personas podría tener carencia de vitamina B12 y ni siquiera lo sabe. Esto significa que mientras ves este video, hay altas probabilidades de que tú, o alguien cercano, esté viviendo con una deficiencia silenciosa que puede causar desde fatiga extrema hasta daño neurológico irreversible. En los próximos minutos, te mostraré cómo reconocer los primeros signos antes de que sea demasiado tarde, qué exámenes pueden detectarla incluso antes de los síntomas, y por qué ciertos medicamentos, dietas o enfermedades metabólicas como la diabetes aumentan tu riesgo sin que nadie te lo haya explicado. También te diré dónde encontrar naturalmente esta vitamina, cómo reponerla de forma segura, ya sea con pastillas o inyecciones, y cuáles son los niveles ideales que deberías exigir en tus análisis, porque la mayoría de los resultados normales no son en realidad saludables. Empecemos con la primera señal. Es una de las más comunes, pero también una de las más peligrosas: los cambios en la memoria. Si últimamente olvidas nombres, lugares, citas o sientes que tu mente está más lenta, podría no ser estrés ni cansancio. Podría ser el primer aviso de que tu sistema nervioso está sufriendo. La vitamina B12 es esencial para producir mielina, esa capa protectora que cubre tus neuronas y permite que las señales eléctricas viajen con rapidez y precisión. Sin ella, las conexiones se deterioran, las respuestas se vuelven más lentas y los recuerdos se apagan. Y cuando la deficiencia se prolonga, el daño puede ser tan profundo que imita la demencia. No exagero, he visto casos en los que todo comenzó con un simple olvido y terminó con un diagnóstico irreversible. Por eso, cada vez que un paciente llega con problemas de memoria, investigamos de inmediato los niveles de B12, porque muchas veces el problema no está en la mente, sino en la sangre. Y no solo eso, esta vitamina también participa en la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Si falta, tu médula ósea deja de funcionar correctamente, tu oxígeno disminuye, tu energía se desploma, tu sistema inmunológico se debilita. Así que sí, una simple deficiencia de B12 puede alterar tu cerebro, tu sangre y hasta tu corazón. Y lo peor es que puede estar ocurriendo ahora mismo, sin que lo notes. Ya has visto las 2 primeras funciones vitales de esta vitamina, y aún así, muchas personas la ignoran por completo. Es sorprendente cómo algo tan pequeño puede alterar tanto el cuerpo humano. Ahora presta atención, porque la segunda señal puede aparecer frente al espejo sin que te des cuenta. Tu lengua podría estar gritando lo que tu cuerpo calla. Cuando la vitamina B12 cae, la lengua comienza a transformarse, pierde sus papilas, se vuelve más lisa, más roja y en algunos casos incluso más grande. A eso lo llamamos macroglosia. No duele, pero cambia. Y ese cambio, aunque silencioso, revela que algo mucho más profundo está fallando. A veces los pacientes llegan diciendo: «Doctora, siento la lengua rara, como si se hubiera quemado o no tuviera sabor». Y casi siempre detrás de esa sensación hay una carencia de B12, porque esta vitamina participa directamente en la regeneración celular de la mucosa oral. Sin ella, las células se deterioran, el gusto se apaga y la lengua pierde su textura natural. ¿Sabías esto? Pocos lo mencionan, y sin embargo es una de las señales más tempranas y fáciles de observar. Si notas que tu lengua luce más roja o más lisa que antes, no lo ignores. Tu cuerpo está tratando de advertirte algo. Y antes de continuar, si esta información te resultó nueva o útil, asegúrate de guardar este video, porque lo que viene puede cambiar tu forma de interpretar tu salud.
Pasemos al tercer signo, uno de los más alarmantes: los cambios en la visión. La mayoría de las personas no asocia los problemas visuales con una deficiencia de vitamina B12, pero deberían hacerlo. Una carencia prolongada puede dañar el nervio óptico, disminuir la agudeza visual y afectar tu visión periférica. Empiezas a notar sombras, dificultad para enfocar o zonas borrosas a los lados. Y con el tiempo, el riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad que puede llevar a la pérdida progresiva de la vista, aumenta significativamente. Tus ojos dependen del flujo nervioso, y el flujo nervioso depende de la B12. Sin ella, las conexiones se apagan, igual que una red eléctrica, cortada por falta de energía. Ahora bien, ¿cómo saber si tus niveles están realmente bajos? El primer paso es un análisis de sangre. Pero cuidado, los valores normales no siempre significan que estés bien. La mayoría de los síntomas comienzan a aparecer cuando los niveles están por debajo de 300 picogramos por mililitro, aunque algunos laboratorios aún consideren normales los resultados entre 250 y 300. Esa zona gris puede engañar incluso a profesionales. Por eso, si presentas síntomas neurológicos, cansancio o los signos que estoy mencionando, es fundamental exigir un estudio más profundo. Existen 2 pruebas que detectan la deficiencia antes de que el análisis de B12 muestre alteraciones: la homocisteína y el ácido metilmalónico. Cuando estos marcadores están elevados, el cuerpo ya está pidiendo ayuda. Por eso, aunque tu examen de vitamina B12 parezca normal, si tienes estos signos, pérdida de memoria, fatiga, cambios en la lengua o visión borrosa, no lo dejes pasar. El daño puede estar empezando a nivel celular mucho antes de que aparezcan los resultados en papel. El cuarto signo puede ser uno de los más peligrosos, porque suele confundirse con el paso del tiempo. Empiezas a tropezar más, a perder la estabilidad, a sentir que caminar ya no es tan fácil como antes. No es torpeza, ni cansancio, es tu sistema nervioso pidiendo auxilio. Cuando los niveles de vitamina B12 bajan, el cuerpo pierde una función clave: la propiocepción. Esta capacidad natural que nos permite mantener el equilibrio, coordinar los movimientos y saber dónde está nuestro cuerpo en el espacio. Sin ella, cada paso se vuelve incierto. Y lo que antes hacías sin pensar, caminar, subir escaleras, correr, ahora parece un desafío. Muchos pacientes llegan diciendo: me mareo sin razón, me caigo con frecuencia, ya no puedo mantener el equilibrio como antes. Y la mayoría recibe diagnósticos errados: vértigo, labirintitis, estrés, ansiedad, pero en realidad lo que su cuerpo grita es deficiencia de B12. Porque cuando el sistema nervioso comienza a fallar, los mensajes entre el cerebro y los músculos se interrumpen, y el cuerpo pierde el control. Cada caída, cada mareo, es una advertencia silenciosa. Y eso nos lleva al quinto signo, igual de común, pero igual de ignorado: la palidez, la falta de aire, las uñas quebradizas, el cansancio constante. Sí, hablamos de la anemia, pero no de cualquier anemia, sino de la que nace directamente de la falta de vitamina B12. Recuerda, esta vitamina participa en la formación de los glóbulos rojos, las células que transportan el oxígeno a cada rincón del cuerpo. Cuando falta B12, esos glóbulos no se forman correctamente. El resultado: menos oxígeno, más fatiga, palidez, debilidad y dificultad para respirar. Y en casos más graves, el corazón sufre, porque debe trabajar el doble para llevar oxígeno donde ya casi no lo hay. Por eso, cada vez que un paciente llega con cansancio extremo o palidez inexplicable, no basta con suponer que es por el estrés. Hay que mirar su hemograma, ese análisis que muchos pasan por alto, pero que puede revelar las primeras señales de una deficiencia que cambia todo. Dentro del hemograma, hay 2 valores que debes conocer. El primero es la hemoglobina, abreviada como HB. Si está baja, hay anemia. Pero el segundo, el VCM, volumen corpuscular medio, nos da una pista mucho más valiosa. Nos muestra el tamaño de los glóbulos rojos. Cuando la vitamina B12 cae, esas células crecen más de lo normal, se vuelven grandes, torpes, ineficientes. A eso lo llamamos macrocitosis, y suele aparecer cuando el VCM supera los 100, o incluso los 110 femtolitros. Cuando vemos ese número elevado, es una señal clara, hay que pensar de inmediato en deficiencia de B12. Pero no es la única causa.
Otra deficiencia que puede provocar el mismo efecto es la de ácido fólico, que también altera la producción de glóbulos rojos y reduce la hemoglobina. Y atención, no todas las anemias son iguales. La más común, por falta de hierro, provoca lo contrario: glóbulos pequeños y pálidos, una condición llamada microcitosis. Por eso, no basta con saber que hay anemia, hay que entender por qué la hay. Y en muchísimos casos, la raíz del problema está en la carencia silenciosa de vitamina B12. Por eso, mirar esos pequeños números en los análisis no es un detalle, es una pista vital. A menudo, la diferencia entre un diagnóstico temprano y una enfermedad avanzada está escondida en una cifra diminuta que la mayoría ignora. Y algo muy importante, cuando detectes niveles bajos de vitamina D12, nunca te limites a suplementar sin investigar la causa. He visto muchos casos de personas que comienzan a tomar suplementos por su cuenta y terminan empeorando. ¿Por qué? Porque la deficiencia rara vez viene sola. La vitamina B12, el ácido fólico, la B6 y el hierro trabajan juntos. Si uno falla, los otros también se desajustan. Por eso, cada vez que se evalúa B12, es obligatorio analizar también ácido fólico, B6 y niveles de hierro con pruebas específicas. Solo así el tratamiento puede ser realmente efectivo. Ahora, avancemos al signo número 6, la reducción de la aptitud física. Es uno de los más fáciles de notar y uno de los más ignorados. Antes subías varios tramos de escalera sin problema. Hoy, con uno solo te falta el aire. Las tareas simples se sienten pesadas, el corazón late con fuerza y la respiración se vuelve corta. Esa sensación de me canso con todo no es falta de ejercicio, es falta de oxígeno. Cuando los glóbulos rojos no transportan suficiente oxígeno, porque la vitamina B12 está baja, el cuerpo entra en modo de emergencia, y en casos más graves, incluso las actividades cotidianas como cocinar o limpiar se vuelven agotadoras. El cuerpo no miente. Si notas que tus fuerzas disminuyen sin motivo aparente, no lo ignores. Puede ser la señal más temprana de que tu energía no se perdió. Simplemente tu sangre no la está llevando donde debe. Y ahora, un signo que preocupa especialmente a las mujeres, la caída del cabello. No es un tema estético, es una advertencia biológica. He atendido a muchas mujeres que consultan por pérdida de memoria, visión borrosa o anemia. Pero lo que las trae finalmente al consultorio es el cabello, porque cuando el cabello cae, el cuerpo ya lleva meses avisando. La deficiencia de B12 afecta directamente el ciclo de crecimiento del cabello, y sin una correcta oxigenación y regeneración celular, el folículo se debilita. Por eso, ante una caída de cabello persistente hay que evaluar vitaminas, hierro, tiroides y hormonas, y en muchos casos la raíz del problema está en la deficiencia de esta vitamina olvidada. Pasemos al signo número 8, uno de los más reveladores del daño neurológico: el adormecimiento, hormigueo o sensación de ardor en las extremidades. Suele empezar en las piernas, especialmente por la noche. No es que empeore de noche, es que el silencio del cuerpo te permite notarlo. Al recostarte y sentir el roce de la sábana, percibes pequeñas descargas, una especie de corriente, una sensación de ardor o entumecimiento. Eso es el sistema nervioso sufriendo por la falta de mielina, la capa protectora que depende directamente de la vitamina B12. Y aquí hay algo crucial. Muchas personas confunden estos síntomas con neuropatía diabética, pero la causa no siempre es el azúcar. A veces el verdadero origen está en la sangre, no en la glucosa. Por eso, cada vez que hay alteraciones en la sensibilidad o en el equilibrio, la B12 debe analizarse. Finalmente, el signo número 9, el más silencioso, pero igual de devastador: los cambios en el estado de ánimo. La deficiencia de B12 puede alterar los neurotransmisores del cerebro, provocando depresión, irritabilidad, ansiedad o apatía sin causa aparente. He visto pacientes que estaban bien controlados con medicación y de repente comienzan a empeorar sin explicación. Y cuando revisamos los análisis, el problema no estaba en su mente, estaba en su metabolismo. La salud mental también depende de la salud bioquímica, y la B12 es una pieza fundamental en ese equilibrio. Mencioné al principio que hay medicamentos que aumentan el riesgo de deficiencia, y es hora de hablar de ellos. El primero, y el más conocido, es la metformina, el fármaco más recetado en el mundo para la diabetes. Si la tomas, necesitas controlar tus niveles de B12 regularmente, porque este medicamento reduce la absorción intestinal de la vitamina. Pero no es el único. Los medicamentos que reducen la acidez estomacal, como omeprazol, pantoprazol o esomeprazol, también interfieren con la absorción de B12. Y aquí está la trampa.
Al principio no notas nada. Durante los primeros meses, tus análisis pueden parecer normales, pero las reservas de B12 en el cuerpo duran años, y cuando finalmente se agotan, los síntomas aparecen. He visto pacientes que desarrollan deficiencia 3 o 4 años después de empezar estos fármacos. Por eso, si tomas metformina o inhibidores de ácido, controlar tus niveles de B12 no es opcional, es obligatorio, porque las consecuencias no aparecen de un día para otro, pero cuando lo hacen, ya no se pueden ignorar. Ese es uno de los errores más comunes. Hacerse 1 o 2 análisis, ver que todo parece normal y pensar que no hay ningún problema. Pero ahí está la trampa. La deficiencia de vitamina B12 puede esconderse durante años antes de dar la cara. ¿Quiénes corren más riesgo? Las personas mayores de 65 años, por ejemplo, porque el estómago con el tiempo pierde la capacidad de producir el ácido necesario para absorber la vitamina. Esa acidez, generada por las células parietales, es esencial para que la B12 se active y llegue al intestino donde será absorbida. Sin ella, aunque comas bien, tu cuerpo no la aprovechará. También están en riesgo quienes han pasado por cirugías gástricas, intestinales o bariátricas. Cuando se altera o se extrae la parte del estómago que produce ese ácido, la absorción de B12 se reduce drásticamente. Por eso, en todos estos casos, los controles deben ser periódicos y estrictos. Y hay otro grupo que muchas veces lo desconoce, las personas que no consumen productos de origen animal, como los veganos, porque las principales fuentes de vitamina B12 se encuentran en alimentos como huevo, hígado, mariscos, pollo y carne roja. Quiero subrayar esto. La carne roja es una de las fuentes más concentradas de esta vitamina. El hígado también la contiene en grandes cantidades. Y aunque los lácteos aportan una pequeña cantidad, en muchos casos no es suficiente para cubrir las necesidades diarias. Por eso, si has cambiado tu alimentación y eliminaste estos alimentos, debes controlar tus niveles con regularidad o considerar la suplementación bajo orientación médica. Otro grupo de riesgo importante son quienes padecen enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, la forma más común de hipotiroidismo, la enfermedad de Graves, causa frecuente de hipertiroidismo, o el lupus. En todos estos casos, el sistema inmunológico puede atacar las células del estómago que producen ácido, provocando lo que llamamos gastritis atrófica o anemia perniciosa. Ambas impiden la correcta absorción de la vitamina. Ahora bien, ¿cómo se trata esta deficiencia? El tratamiento puede hacerse por vía oral o sublingual, pero depende de la causa. Cuando el problema es una mala absorción por enfermedad autoinmune o cirugía, los suplementos orales no bastan y el médico puede indicar la aplicación inyectable intramuscular. Muchos preguntan, ¿cuál es la dosis ideal? Y la respuesta es, no existe una única dosis. Depende de tu edad, tus análisis, tu estado general de salud y tus comorbilidades. Solo un médico, con tus resultados en mano, puede definir la cantidad y la frecuencia adecuadas. Lo más importante es no automedicarse, ni suponer que una simple pastilla resolverá todo, porque si no se corrige la causa, el problema volverá. Ahora quiero saber de ti, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Y sobre todo, ¿cuál de estos 9 signos has notado en ti o en alguien cercano? Déjamelo en los comentarios, los leo todos personalmente. Si esta información te resultó valiosa, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque pronto subiré un video donde explicaré cuáles son los mejores alimentos para mantener niveles saludables de B12 y cómo fortalecer tu sistema nervioso de manera natural. Yo hablo desde México y mi propósito es que cada persona que vea este video aprenda a escuchar su cuerpo antes de que sea tarde. Cuida tu salud, infórmate y sobre todo, no ignores las señales. Tu cuerpo siempre habla, solo hay que saber escuchar.